Saa miró fijamente la ventana agrietada de su vieja nave espacial. Sus manos temblaban mientras agarraba la consola. Las estrellas más allá eran rígidas e indiferentes. Su luz fría reflejaba su propia desesperación. Cada destello de luz parecía un testigo silencioso de su vida en espiral. Un vasto cosmos indiferente que no ofrecía consuelo ni solución detrás de ella. Una voz suave y curiosa rompió el silencio. «Mami, ¿ya casi llegamos?» Los pequeños dedos de Lena tiraron de la manga de Sala, sus amplios ojos luminiscentes se llenaron de asombro y agotamiento. Saa se volvió hacia su hija. Su expresión se suavizó a pesar de la tormenta que rugía en su interior. La inocencia de Lena era un marcado contraste con la desolación. «Saa sintió pronto mi amor», susurró, su voz firme pero amable. «La tierra está justo delante. El viaje hasta este punto había sido agotador. El planeta natal de Sala, Ort, era un lugar de arquitectura prístina, maravillas tecnológicas y reglas sociales inflexibles. Cada faceta de la vida estaba dictada por una tradición rígida. Las familias eran sagradas. Su unidad, un reflejo del honor y la posición de uno en la sociedad. Vivir fuera de ese sistema era existir al margen una vida de aislamiento. Y desde una vez Sea había vivido en el centro de esa estructura apreciada y admirada como la esposa de aquel un hombre cuya ambición era tan vasta como la galaxia misma. Él había sido encantador, audaz y visionario, una estrella en ascenso en las filas de Ort. Saa lo había amado profundamente, su vínculo aparentemente inquebrantable. Habían hablado durante horas sobre sus sueños, sus planes para explorar mundos distantes y el legado que dejarían para su hijo, pero los sueños tenían una forma de convertirse en pesadillas. La ambición de que lo consumió lo que comenzó como una búsqueda de conocimiento y aventura se convirtió en codicia, se adentró en peligrosas rutas comerciales tratando con fuerzas desagradables que prometían riquezas y poder. Saa le había suplicado que se detuviera a pensar en Lena, pero él era sordo a sus palabras. Un día sin previo aviso se fue al principio. Saa esperó, ella creía que él regresaría, que el hombre que amaba recordaría sus promesas y su familia. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La verdad se hundió y lentamente como una niebla fría arrastrándose sobre su corazón que ayer no iba a regresar. Su ausencia no era solo una herida emocional, se convirtió en una cicatriz social. En el norte las madres solteras eran vistas como fracasos, las mujeres que no podían mantener la unidad de su familia. Se susurraba sobre ellas en espacios públicos, sus hijos eran despreciados o directamente rechazados. La vida una vez brillante de Sea se atenuó. Bajo el peso del juicio y el ostracismo, la voz de mamá Lena trajo a Saa de vuelta al presente. El rostro de la niña estaba pálido, sus mejillas huecas por los días de escasas raciones. Saa se mordió el labio, culpa y determinación, cautela dentro de ella. Se arrodilló apartando un mechón suelto de cabello dorado del rostro de Lena. «Eres tan valiente, mi pequeña estrella», murmuró, presionando un beso en la frente de Lena. «Solo un poco más». Los sistemas de la nave gruñeron un duro recordatorio de su estado de deterioro. Saa miró el panel de navegación. La atmósfera de la Tierra estaba cerca, sus tonos azules y verdes vívidos contra el vacío. Una pizca de esperanza atravesó su desesperación. Este planeta, según la escasa información que había logrado reunir, se decía que era el hogar de una especie compasiva. Humanos se llamaban, tal vez ellos ofrecería lo que Ort había rechazado, una oportunidad para que ella y Lena reconstruyeran sus vidas. El descenso fue caótico. Las alarmas sonaron mientras el viejo sistema de la nave luchaba por manejar la entrada atmosférica. Saa apretó los dientes. Sus manos bailaron sobre los controles mientras luchaba por mantener la nave estable. Lena se aferró a su brazo. Su pequeño cuerpo temblaba. «Está bien, Lena, te tengo», dijo Zeta. Su voz firme a pesar del pánico arañando su pecho. La nave se estremeció violentamente. Un crujido ensordecedor atravesó la cabina cuando un panel estalló. Chispas, humo. Llenó el aire, escociendo los ojos de Sala. Activó los protocolos de aterrizaje de emergencia, rezando para que la nave no se desintegrara antes de que aterrizaran. Finalmente, con un choque estremecedor, la nave espacial se detuvo en seco. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Saa se quedó congelada por un momento. Sus oídos zumbaban y su corazón latía con fuerza. «Mami». La pequeña voz de Lena rompió la quietud. Saa se desabrochó. Tropezando hacia su hija, examinó a Lena en busca de heridas. Sus manos temblaban. «¿Estás herida?» Lena se estremeció su cabeza, sus ojos abiertos pero tranquilos. «Estoy bien.
El alivio se apoderó de Saa y atrajo a Lena hacia un abrazo feroz. «Buena chica», susurró, su voz cargada de emoción. La superficie del planeta era un marcado contraste con las elegantes y brillantes ciudades de Ort. El paisaje de la tierra era crudo y sin pulir. Los árboles se mecían con el viento tormentoso. Sus ramas arañaban el cielo oscuro. La lluvia caía a cántaros, empapando a Saa mientras sacaba a Lena de los escombros. Exploró el área rápidamente, sus ojos escaneando en busca de amenazas. El entorno no le era familiar, sus sentidos y sonidos eran ajenos a ella. Pero no había tiempo para pensar en su inquietud. Lena necesitaba refugio usando pedazos de los escombros de la nave. Saa construyó un tosco cobertizo bajo la sombra de un gran roble. La lluvia goteaba por las grietas, pero ofrecía algo de protección contra el implacable aguacero. Saa envolvió a Lena en una manta, sentándose cerca, para protegerla del frío mientras la tormenta rugía a su alrededor. La mente de Silla se agitaba de preocupación, no tenía recursos, ni aliados, ni idea de cómo reaccionarían los habitantes de este planeta a su presencia. Pero mientras miraba ante el rostro pacífico de Lena, su resolución se endureció. No había llegado tan lejos para fallar. Ahora, durante horas, Saa vigilaba. Sus agudos ojos escaneaban la oscuridad en busca de señales de peligro. La tormenta comenzó a amainar. La lluvia se suavizó hasta convertirse en un golpeteo constante. El agotamiento la atrajo, pero se negó a dormir. No podía arriesgarse justo cuando el amanecer comenzaba a romper, pintando el cielo con pálidas vetas de oro. Los oídos de Sea captaron un sonido susurrante en la maleza cercana. Su corazón se encogió en su garganta. Apretó su agarre en una pieza de metal irregular que había rescatado del barco, lista para defender a su hija a cualquier costo. Una figura emergió de la niebla, alta y de hombros anchos con movimientos cautelosos que hablaban tanto de curiosidad como de cansancio. La respiración de Saa se entrecortó. Este no era Oran. Era un humano por primera vez desde que dejó a At. Sea sintió los delicados movimientos de la esperanza y el miedo. Isen caminó penosamente por el campo fangoso. Sus botas se hundían con cada paso. La tormenta había convertido su granja, generalmente tranquila, en un lodazal de caos. Las cercas se habían derrumbado bajo el peso del viento y algunas herramientas sueltas yacían esparcidas por el suelo de Soden. Murmuró una maldición silenciosa en voz baja apretándose el abrigo contra la lluvia que aún lloviznaba del cielo gris. Se suponía que sería una tarde tranquila, una simple verificación del límite de la propiedad antes de acostarse por la noche. Pero el débil resplandor en la distancia había llamado su atención al principio. Lo descartó como un truco de la tormenta, tal vez un rayo perdido, pero la luz no parpadeó ni se desvaneció. Pulsó constante y débil como un faro. La curiosidad tiró de él y a pesar de su agotamiento, Isen siguió la luz. Saa apretó su agarre en el fragmento de metal dentado, sus ojos fijos en la figura que se acercaba a través de la niebla. Sus músculos estaban tensos, listos para entrar en acción si este humano, este ser imponente de hombros anchos, era una amenaza. El hombre se detuvo a varios metros de distancia, su rostro ensombrecido por el ala de su sombrero. Se quedó quieto por un momento como si evaluara la situación, luego lentamente levantó las manos en un gesto de «Paso», la dijo, su voz profunda y cautelosa pero desprovista de hostilidad. «No quería asustarte». Saa no bajó su arma improvisada. El idioma que hablaba era extraño pero familiar, algo que había estudiado en preparación para su viaje a la Tierra. Las palabras se sintieron torpes en su boca, pero se obligó a responder. «Quédate atrás», dijo su voz aguda a pesar del temblor en sus manos. El hombre asintió dando un paso atrás deliberado. «Está bien», no significaba daño. Su mirada se dirigió a la pequeña figura acurrucada contra ella. Lena se asomó por debajo de la manta, sus ojos luminosos abiertos por la curiosidad. El ceño de Isen se frunció en confusión, pero no había duda de la preocupación que cruzó por su rostro. «Ustedes dos parecen haber pasado por el infierno», dijo después de un momento. «Estás empapada hasta los huesos. Tienes una casa cálida un poco más arriba, comida, ropa seca. Puedes descansar allí si quieres». Saa dudó. La oferta sonaba genuina, pero su confianza se había roto demasiadas veces para
Aceptar la amabilidad sin cuestionarla, miró a Lena, cuyo pequeño cuerpo temblaba a pesar de la manta que la envolvía. La decisión no era sobre ella, era sobre Lena. Siempre Lena. Está bien, dijo finalmente, su tono cortante, pero si intentas algo no lo haré. Isen interrumpió suavemente. Tienes mi palabra. Isen los condujo de vuelta a su granja, sus pasos cuidadoso mientras navegaba por el terreno irregular. Saa se mantuvo cerca detrás de él. Su agarre en el fragmento de metal nunca se aflojó. Lena se aferró al costado de su madre. Sus pequeños pies resbalaban en el barro mientras caminaban. Cuando la granja apareció a la vista, la mirada aguda de Sala captó cada detalle. Era una estructura modesta, su exterior de madera desgastado pero resistente. Una suave luz amarilla brillaba desde las ventanas, proyectando una aura acogedora contra el paisaje lúgubre. Isen empujó la puerta y se hizo a un lado, haciéndoles un gesto para que entraran primero. Saa dudó, escaneando el interior antes de cruzar cautelosamente el umbral. El calor de la habitación la envolvió, un marcado contraste con la fría lluvia afuera. El espacio era simple pero acogedor. Una chimenea de piedra crepitaba en una esquina. Su calor se filtraba en el aire. Un sofá cálido pero de aspecto cómodo estaba cerca del hogar y una mesa de madera ocupaba el centro de la habitación. El aroma a tierra y pino persistía débilmente mezclado con el aroma del pan enfriándose en el mostrador. «Puedes sentarte», dijo Isen asintiendo hacia el sofá. «Traeré algunas toallas». Saa no se movió. En cambio, lo observó mientras desaparecía en otra habitación. Sus instintos en alerta máxima. Lena, sin embargo, vagó hacia el sofá, sus ojos muy abiertos mientras observaba su entorno. «Mami, hace calor aquí». Lena susurró, su voz llena de asombro. El pecho de Sea se apretó, se arrodilló junto a su hija cepillando un mechón de cabello mojado de su cara. «Quédate cerca de mí», murmuró, siempre cerca. Isen regresó momentos después con un par de toallas sobre su brazo, le entregó una a Saa y colocó la otra en el sofá para Lena. «El calor del fuego de nada, puedes secarte», dijo. Dando un paso atrás para darles espacio, Saa aceptó la toalla pero no bajó la guardia. Secó a Lena primero, envolviendo a su hija con fuerza en el paño seco antes de atenderse a sí misma. Sus movimientos eran rápidos, eficientes, cada movimiento impulsado por el instinto de proteger y proveer. A medida que avanzaba la noche, Isen se ocupó en la cocina dándole tiempo a Saa y Lena para aclimatarse. Se movió con un propósito silencioso, reuniendo suministros y poniendo una olla en la estufa. Saa lo observó desde su asiento junto al fuego, sus ojos agudos siguiendo cada movimiento suyo. «La sopa estará lista en un momento», dijo por encima del hombro. «Nada elegante, pero te calentará». Saa no respondió, su desconfianza persistía, pero había algo en este hombre, sus movimientos deliberados, su comportamiento tranquilo que lo diferenciaba de los demás que había conocido en su vida. No le exigía nada, no presionaba por respuestas, en cambio simplemente proporcionaba. Lena, siempre curiosa, rompió el silencio. «¿Qué sopa?». Isen esbozó una leve sonrisa tirando de la comisura de su boca. «Es comida caliente, te gustará». Saa frunció el ceño. «Ella no come tu comida». Isen levantó una ceja, pero no la cuestionó lo suficientemente. «Justo, si tiene hambre avísame, veré qué puedo hacer más tarde». Mientras Lena dormitaba en el sofá envuelta cómodamente en mantas, Isen le trajo a Saa un tazón humeante de sopa. Ella lo miró con cansancio antes de aceptar. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el tazón. «No tienes que decirme nada», dijo Isen sentándose frente a ella. «No de dónde eres, no porque estás aquí, pero supongo que has pasado por mucho. Si necesitas un lugar donde quedarte, eres bienvenida aquí». Saa miró fijamente. Las palabras la tomaron por sorpresa, sus ojos eran firmes, su tono sincero. Ella había escuchado ofertas de ayuda antes, pero siempre venían con condiciones, expectativas, demandas, traiciones, pero el comportamiento de este hombre era diferente. No había una agenda en su mirada, solo compasión. Silenciosa por un momento, Saa consideró decirle la verdad: el accidente, su vuelo desde el norte, su desesperación por proteger a Lena, pero el miedo la detuvo. En cambio, asintió secamente. «Gracias». No presionó más, él simplemente asintió, su expresión ilegible y roce para avivar el fuego. Mientras la noche se profundizaba, Saa se encontró mirando a Isen, un destello de curiosidad rompiendo su exterior cauteloso. Había un peso en sus movimientos, una pesadez que hablaba de pérdida. Ella reconoció que lo había vivido. Lo que sea que este hombre hubiera soportado había tallado líneas profundas en su alma, líneas que casi podía ver grabadas en su rostro por primera vez desde la traición de Keller. Saa sintió una pizca de seguridad. No era confianza todavía, no, pero era algo cercano, y por ahora eso era suficiente.
Afuera la tormenta había pasado dejando al mundo silencioso y quieto adentro bajo el cálido resplandor del fuego. Dos extraños se sentaron en silencio, cada uno sin saberlo, comenzando un viaje que cambiaría sus vidas porque la mañana amaneció lentamente sobre la granja. La pálida luz del amanecer se filtraba a través de la niebla. Saa se despertó sobresaltada. Su cuerpo se tensó instintivamente cuando su mente recuperó la conciencia. Todavía estaba nerviosa. Sus instintos se habían afinado tras años de sobrevivir en un mundo hostil. La pequeña habitación no le era familiar. El calor de la chimenea, un marcado contraste con las duras condiciones que ella y Lena habían soportado en las últimas semanas. Por un momento no reconoció los sonidos apagados de la tierra, el canto de los pájaros, el crujido de las vigas de madera en la granja, el lejano lo del ganado, y entonces vio a Lena. Su hija todavía estaba acurrucada en el sofá, su pequeño cuerpo envuelto en una manta que Isen le había proporcionado. La respiración de Lena era suave e incluso su rostro se relajó de una manera que Saa no había visto en meses. Era una vista que simultáneamente calentó y destrozó el corazón de Saa. Lena no debería haber tenido que soportar esta vida, su vida, pero aquí estaba, adaptándose de una manera que solo los niños podían. El sonido de los platos tintineando atrajo la atención de Saa hacia la cocina. Endureció su mano, buscó instintivamente el fragmento de metal dentado que había mantenido cerca durante la noche. Todavía estaba allí, metido en los pliegues de su cinturón improvisado. Silenciosamente, Rose caminó hacia el sonido con pies silenciosos. Isen estaba de pie en el mostrador, de espaldas a ella. Las mangas de su camisa de franela estaban enrolladas, exponiendo los antebrazos marcados con cicatrices descoloridas, restos de una vida que insinuaba trabajo y penurias. Se movía con silenciosa eficiencia, rompiendo huevos en un tazón y revolviéndolos con un tenedor. El suave silbido de una sartén calentándose en la estufa llenó el silencio. Saa se quedó en la puerta, su mirada aguda evaluando cada detalle. La cocina era pequeña pero bien cuidada, sus superficies desgastadas por años de uso, pero limpias. Hierbas colgaban secándose de las vigas. Su aroma terroso se mezclaba con el aroma del café preparándose en el mostrador. «Te levantaste temprano», dijo Isen sin girar la voz, rompiendo el silencio. No la estaba mirando, pero no había forma de confundir la conciencia en su tono. «No pensé que te escucharía por encima del tablas del suelo». Saa se enderezó entrando en la habitación con precaución mesurada. No podía dormir. Isen la miró por encima del hombro, su expresión neutral. «Entiendo que hay café, si quieres algunos huevos estarán listos pronto». Saa no respondió, se cruzó de brazos, su mirada se dirigió a la ventana. Los campos afuera estaban cubiertos de niebla, el sol naciente proyectaba un suave resplandor. Sobre el horizonte era inquietantemente pacífico, un marcado contraste con el caos de su vida reciente. Isen volvió a su trabajo aparentemente indiferente a su silencio. Cocinaba con la misma tranquila competencia que había marcado sus acciones la noche anterior, como si estuviera acostumbrado a hacer todo solo. La comprensión picó la curiosidad de Saa, aunque rápidamente dejó de pensarlo. «¿Tu hija todavía está dormida?», preguntó después de un momento. Saa respondió, su tono cortante. «No estaba lista para compartir más». Isen no presionó más en plata los huevos y los puso sobre la mesa junto con una hogaza de pan fresco. «Sírvete», dijo simplemente, sirviendo una taza de café y sentándose a la mesa. No comió, solo tomó un sorbo de café y miró por la ventana. Los suaves pasos de Lena rompieron el silencio. Apareció en la puerta agarrando la manta sobre sus hombros. Sus ojos abiertos se movieron entre Saa y Isen, vacilantes pero curiosos. «Buenos días», Isen dijo con voz más suave que antes. «¿Tienes hambre?». Lena dudó, mirando a su madre en busca de permiso. Saa asintió levemente y Lena se acercó a la mesa. Sus movimientos eran cautelosos pero ya no temerosos. Isen cortó una rebanada de pan y la colocó en un plato, empujándolo hacia ella. Lena la tomó con ambas manos, sus pequeños dedos agarrando los bordes como si fuera a desaparecer. «Gracias», susurró, su voz apenas audible. Isen sonrió levemente. «De nada». En los próximos días, una rutina tentativa comenzó a tomar forma. Isen proporcionó comida y refugio sin pedir nada a cambio y Saa se permitió bajar cautelosamente sus defensas, aunque solo un poco.
Pasó sus días ayudando a Lena a adaptarse a su nuevo entorno, enseñándole los nombres de las criaturas de la tierra y maravillándose de la simple belleza de las cosas que nunca antes habían encontrado. El verde vibrante de la hierba, el calor de la luz del sol sin filtrar por el duro metal. El horizonte del norte, la forma en que la lluvia se sentía suave y fresco en lugar de morder y frío. Isen se mantuvo ocupado con su trabajo atendiendo los campos y reparando los daños de la tormenta. Rara vez hablaba a menos que le hablaran, dándole a Saa y Lena el espacio que claramente necesitaban. Sin embargo, su presencia silenciosa era una constante y Saa se encontró observándolo más de lo que le importaba admitir. Había una espera para Isen, una pesadez en sus movimientos, una tristeza silenciosa en sus ojos que reflejaba los suyos. No era lástima, aunque era comprensión del tipo que solo viene de sobrevivir a algo que te dejó roto y reconstruirte pieza por pieza. Una tarde, mientras el sol se ponía bajo el horizonte pintando el cielo en tonos naranja y rosa, Saa se encontró sentada en los escalones del porche. Lena estaba adentro, profundamente dormida. Después de un día persiguiendo mariposas en el campo, el aire era fresco, el canto de los grillos llenando el silencio. Isen se unió a ella sentado a una distancia respetuosa. Sostenía una taza de café en sus manos, el vapor se enroscaba en la luz que se desvanecía. ¿Has estado callada?, dijo después de una larga pausa. Saa lo miró, su expresión cautelosa. No tengo mucho que decir, es justo, respondió, pero a veces decirlo en voz alta ayuda. Ella apartó la mirada, su mirada fija en el horizonte. El peso de su pasado presionaba fuertemente su pecho, una carga que había llevado sola por tanto tiempo, pero algo en la tranquila y modesta presencia de Isen la hizo querer dejar ir solo un poco. Mi esposo nos dejó, dijo finalmente, su voz plana. Nos abandonó. ¿De dónde vengo? Eso es peor que la muerte. Isen no interrumpió, su mirada firme mientras escuchaba. Tuve que irme. Saa continuó, su tono suavizándose. No por mí sino por Lena. Ella se merece algo mejor de lo que nuestro mundo ofrecía. Isen asintió lentamente, su mirada pensativa. Suena como si hubieras hecho todo lo posible para protegerla. Saa lo miró entonces, sorprendida por la falta de juicio en su voz. Lo he hecho, dijo, su voz firme, y seguiré haciéndolo pase lo que pase. Los labios de Isen se torcieron en el más leve atisbo de una sonrisa. Te creo. El silencio que siguió fue diferente, menos pesado, más comprensivo. Por primera vez desde que llegó a la tierra, Saa sintió un destello de algo que no se había permitido sentir en años: esperanza. Dentro de la granja, Lena se movió en su sueño, murmurando suavemente. Saa rose para ver cómo estaba, deteniéndose en la puerta para mirar a Isen. Todavía estaba sentado en los escalones mirando los campos que oscurecían sus hombros. Estaban relajados, su expresión pacífica. Por primera vez Saa se preguntó si este lugar, esta tranquila granja en un extraño mundo distante, podría ser realmente un hogar. Los días se extendieron en semanas y una frágil sensación de rutina comenzó a instalarse sobre la granja. Saa se encontró lentamente adaptándose a esta vida, aunque una parte de ella permaneció nerviosa. Era demasiado simple, demasiado pacífico. La vida le había enseñado que tal serenidad a menudo huía. Por Lena, la granja era un país de las maravillas. Cada día traía nuevos descubrimientos de mariposas revoloteando la suave cerda de hierba bajo sus pies, las curiosas travesuras de las gallinas que Isen mantenía en un pequeño coupé. Saa vio a su hija prosperar en este nuevo mundo, su risa resonando mientras corría por los campos. Era un sonido que Saa no había escuchado en lo que parecían años y le llenó el corazón de alegría y pavor. Pero Saa no podía quitarse la sombra de su pasado. Las cicatrices dejadas por la traición de su marido y el juicio de su sociedad se aferraban a ella como una segunda piel. Incluso aquí, en la seguridad del hogar de Isen, no podía desterrar el miedo de que todo pudiera ser arrebatado. Isen, como siempre, era una presencia silenciosa. Se levantaba antes del amanecer. Atendía la granja con una deficiencia practicada. Saa a menudo se unía a él, ayudando en pequeñas cosas, remendando cercas, recolectando huevos o simplemente manteniendo a Lena ocupada mientras él trabajaba. Sus conversaciones eran escasas pero significativas. El silencio entre ellos era cómodo en lugar de tenso, pero incluso cuando su vínculo se profundizó, Saa permaneció cautelosa. Se sorprendió a sí misma analizando cada acción de Isen en busca de motivos ocultos que nunca parecían existir. Era amable sin ser autoritario, generoso sin esperar nada a cambio. La desconcertó una tarde mientras trabajaban lado a lado en el huerto. Saa finalmente expresó la pregunta que la había estado carcomiendo: ¿por qué nos ayudas? Isen hizo una pausa,
secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. La miró. Su mirada firme pero ilegible porque necesitabas ayuda, dijo simplemente. Saa frunció el ceño, la respuesta demasiado directa para su gusto. La gente no hace las cosas solo por amabilidad, no sin querer algo a cambio. Isen se apoyó en su pala, su expresión pensativa. Tal vez esa ha sido tu experiencia, dijo después de un momento, pero no todos son así. Las palabras tocaron una fibra, pero Saa no respondió. Volvió a su trabajo, sus pensamientos agitados esa noche mientras la granja se instalaba en silencio. Saa se sentó junto al fuego, su mente inquieta. Lena se había quedado dormida, hacía horas, su pequeño cuerpo acurrucado en un nido de mantas. Isen estaba en su habitación, el crujido de las tablas del suelo señalando sus movimientos mientras se preparaba para la cama. Saa miró fijamente las llamas, su luz parpadeante proyectando sombras en las paredes. No podía quedarse allí para siempre. Se dijo a sí misma que esto era temporal, un refugio, no un hogar, pero la idea de irse la llenó de un pavor frío. ¿Dónde irían? ¿Cómo mantendría a Lena a salvo? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el suave crujido de las tablas del suelo detrás de ella. Se giró para ver a Isen de pie en la puerta, su expresión cautelosa pero amable. ¿No puede dormir?, preguntó entrando en la habitación. Saa negó con la cabeza. Demasiado en mi mente. Isen se sentó en la silla frente a ella, acunando una taza de té en sus manos. Por un rato ninguno de los dos habló. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y el leve susurro del viento afuera. No tienes que decidir nada ahora mismo, dijo Isen en voz baja como si leyera sus pensamientos. Tú y Lena pueden quedarse todo el tiempo que necesiten. El pecho de Sala se apretó. ¿Y qué pasa cuando cambias de opinión?, preguntó su voz aguda. Cuando decides somos demasiados problemas. El ceño de Isen frunció, su mirada firme. No lo haré. ¿Cómo puedes estar tan segura?, exigió su voz. La gente en ascenso siempre se va, siempre, pero Isen no se inmutó. En cambio se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. Tal vez tengas razón, dijo en voz baja. Tal vez la mayoría de la gente lo hace, pero yo no. La mayoría de la gente. Saa lo miró fijamente, su corazón latía con fuerza. Había algo en sus ojos y honestidad que la ponía nerviosa. No era lástima ni obligación, era algo más profundo, algo que ella no estaba segura de poder confiar. No puedo perderla, susurró con la voz quebrada. Ella es todo lo que tengo. No lo harás, Isen dijo con voz firme. No mientras estés aquí. Las palabras flotaban entre ellos cargadas de significado. Por primera vez en años, Saa sintió los débiles indicios de confianza. Era frágil como un polluelo dando sus primeros pasos, pero estaba allí. Los días siguientes pasaron en un borrón de actividad. Isen le enseñó a Saa los ritmos de la granja, cómo cuidar a los animales, cuándo plantar y cosechar los cultivos, las complejidades de mantenerla maquinaria que mantenía todo funcionando. Saa se encontró disfrutando del trabajo. El esfuerzo físico la conectaba a tierra de una manera que no había esperado. Que Lena también prosperara en este entorno. Seguía a Isen como una sombra, sus interminables preguntas trayendo una rara sonrisa a su rostro. Saa observó desde la distancia, su corazón hinchándose con una mezcla de gratitud y miedo. Quería creer que esto podría durar, pero el miedo a perderlo estaba siempre presente. Una noche mientras se sentaban juntos en el porche, Saa finalmente abordó el tema que había estado pesando en su mente. No puedo seguir dependiendo de ti, dijo, su mirada fija en el horizonte. No es justo. Isen la miró, su expresión tranquila. No eres una carga si eso es lo que estás pensando, pero yo sí, dijo su voz firme, y no puedo vivir así. Preguntándose cuándo todo se derrumbará. Isen se quedó callado por un momento, su mirada pensativa. ¿Qué quieres, Saa? La pregunta la tomó por sorpresa. Se giró hacia él frunciendo el ceño. Quiero que Lena esté a salvo, quiero que tenga un futuro. ¿Y qué hay de ti? Isen presionó. ¿Qué quieres para ti? Saa vaciló la pregunta tocando una fibra sensible. Había pasado tanto tiempo concentrándose en las necesidades de Lena que no se había permitido considerar sus propios deseos. ¿Qué quería? Seguridad y estabilidad, pero más que eso se dio cuenta de que quería un lugar al que pertenecer. No lo se admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Isen asintió, su expresión comprensiva. Bueno, tal vez eso es algo que podemos averiguar juntos. Las palabras eran simples, pero tenían un peso que hizo que el pecho de Sala doliera. Por primera vez se permitió considerar la posibilidad de que esta vida, este hombre podría ser comienzo de algo más, pero también sabía que dar ese paso requeriría coraje. Que no estaba segura de tener. La mañana era fresca, el aire traía el leve aroma de la lluvia de la noche anterior. Una fina niebla se aferraba a los campos suavizando los bordes del horizonte. Saa estaba de pie en el porche de la granja viendo cómo el sol atravesaba las nubes, su luz dorada se derramaba por el paisaje. En la distancia la risa de Lena sonó mientras
Perseguía una mariposa por la hierba alta. Isen estaba cerca reparando la cerca que sostenía. Ordenó el campo sus movimientos. Firmes una constante tranquilizadora. Por un momento Saa se permitió respirar profundamente, la tensión en sus hombros aliviándose. Era una sensación desconocida. Paz se sentía frágil como un vaso demasiado delgado para mantener su forma, pero estaba allí. Se abrazó a sí misma. El peso de la decisión que había tomado la noche anterior todavía pesado en su mente. La noche anterior había sido un punto de inflexión. Después de semanas de luchar con sus miedos, Saa finalmente se había permitido enfrentarlos. Había esperado hasta que Lena se durmió, su pequeño cuerpo metido bajo una colcha. Isen se la había dado entonces con una resolución nacida de la desesperación, y espero que Saa se haya acercado a Isen. Él había estado sentado junto al fuego, un libro descansando en su regazo. La habitación estaba en silencio, el único sonido el suave crepitar de las llamas. Saa había estado de pie en la puerta, sus manos retorciéndose nerviosamente frente a ella. Necesito hablar contigo, ella había dicho, su voz firme. A pesar de la confusión dentro de ella, Isen había levantado la vista, su expresión abierta y tranquila. Está bien. Ella había entrado en la habitación, sus movimientos deliberados, y se sentó frente a él. Por un momento no pudo encontrar las palabras, se enredaron en su garganta amenazando con ahogarla, pero se obligó a hablar. No quiero irme, comenzó su voz apenas por encima de un susurro, pero no puedo quedarme así incierta esperando el día en que todo se derrumbe. Isen había dejado su libro a un lado, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Qué estás diciendo? Saa había tomado una respiración profunda, su mirada fija en la de él. Estoy diciendo, quiero más que refugio, quiero estabilidad, un hogar, una familia. Las palabras habían flotado en el aire, entre ellos cargadas de vulnerabilidad. Saa se había preparado para el rechazo, para la incredulidad, pero lo que había visto en los ojos de Isen la sobresaltó. No era lástima ni vacilación, era comprensión. ¿Hablas en serio?, había dicho, su tono tranquilo pero firme. Si ella había respondido, sé que es mucho pedir. Sé que esto no es para lo que te apuntaste, pero no puedo seguir viviendo con miedo. Y Lena, ella se merece más que una madre que siempre está mirando por encima de su hombro. Isen había estado en silencio por un largo momento, su mirada pensativa. Luego asintió con una leve sonrisa tirando de las comisuras de los labios. Está bien. Saa había parpadeado, insegura de si lo había escuchado correctamente. Está bien, he estado pensando en esto por un tiempo. Él había admitido, sobre ti, sobre Lena, has traído algo a esta casa que pensé que había perdido para siempre. No estaba segura de si podría manejarlo, dejar entrar a alguien de nuevo, pero quiero intentarlo. Sus palabras habían roto algo en Saa, los muros que ella había pasado años construyendo agrietándose bajo el peso de su sinceridad. Ella había mirado hacia otro lado, parpadeando para contener las lágrimas, y asintió bien. Ahora, mientras estaba de pie en el porche viendo a Lena jugar en la luz de la mañana, Saa sintió los primeros indicios de esperanza. No era un cambio dramático, sus miedos no habían desaparecido de la noche a la mañana, pero por primera vez se permitió creer en la posibilidad de algo mejor. La transición no fue sencilla. Construir una vida juntos requería paciencia y compromiso. Saa y Isen aprendieron a navegar sus diferencias o aristas por supervivencia contra su tranquila firmeza. Encontraron un punto en común en su determinación compartida de darle a Lena una vida estable y feliz. Lena, por su parte, floreció en esta nueva dinámica. Adoraba a Isen. Lo seguía por la granja y lo acribillaba con un sinfín de preguntas. Él respondía a cada una con paciencia. Su exterior brusco se suavizaba en su presencia. Saa vio crecer su vínculo con una mezcla de gratitud y asombro. Su corazón dolía al saber que Isen se había convertido en el padre que Lena nunca había conocido. Los desafíos que enfrentaban no eran insignificantes. Había asuntos prácticos que abordar. Presentar a Saa y Lena a los pocos vecinos que ocasionalmente pasaban por allí. Explicar su presencia sin revelar demasiado. Isen lo manejó con su calma característica, tejiendo una historia sobre parientes lejanos que necesitaban ayuda. No era del todo una mentira, le dijo a Saa más tarde. En sus ojos, se habían convertido en familia. También hubo momentos de tensión, particularmente cuando Saa, el pasado, amenazaba con entrometerse en su nueva vida. Tenía pesadillas, sueños vívidos e inquietantes sobre la traición de Killer en las escaleras críticas de su gente. Isen aprendió a reconocer las señales. Sentado con ella en silencio hasta que pasó lo peor. Una noche,
Mientras estaban sentados juntos en el porche, las estrellas se extendían como un tapiz sobre ellos. Saa se giró hacia Isen. ¿Crees que alguna vez vendrán por nosotros? Preguntó. Silencio en su voz. ¿Tu gente? Preguntó Isen mirándola. Ella asintió. Si descubren dónde estamos, no sé qué harán. La expresión de Isen se endureció. Su mirada se mantuvo firme. Si vienen, nos ocuparemos de ello juntos. La simplicidad de su respuesta la calmó de una manera que no podía explicar. Ella asintió. Sus dedos rozaron los de él mientras descansaban en el apoyabrazos de madera. El contacto fue breve, pero envió una calidez a través de ella que persistió mucho después de que pasaran los meses y las estaciones cambiaran. La granja floreció bajo sus esfuerzos combinados y la casa, una vez tranquila y solitaria, se convirtió en un lugar de risas en la vida. Isen le enseñó a Saa a montar el viejo tractor. Su frustración inicial dio paso a la risa mientras navegó por el terreno irregular. Saa a su vez compartió historias del norte con Lena y Isen su voz tejiendo un tapiz de un mundo hermoso y defectuoso. Los tres encontraron un ritmo, sus vidas se entrelazaron de maneras que ninguno de ellos había esperado. Todavía estaban aprendiendo, todavía creciendo, pero por primera vez se sintieron como una familia. Una tarde, cuando el sol se puso detrás del horizonte, Saa estaba en el campo viendo a Lena y Isen perseguirse entre la hierba alta. La risa de Lena resonó por toda la granja y la rara sonrisa de Isen iluminó su rostro. Saa sintió que su pecho se apretaba, el peso de sus miedos y dudas se levantó momentáneamente. Había pasado tanto tiempo corriendo, tanto tiempo protegiéndose a sí misma y a Lena de un mundo que les había dado la espalda, pero aquí en este tranquilo rincón de un planeta distante había encontrado algo que no se había atrevido a esperar, un lugar al que pertenecer. Cuando los últimos rayos de sol se desvanecieron, Saa se unió a ellos en el campo, su corazón lleno y sus pasos ligeros. Juntos enfrentaron lo desconocido, ya no solos sino como una familia, unidos por el amor, la resiliencia y la promesa de un futuro por el que vale la pena luchar.